Si tienes baterías, tanto sea de coche o de moto, dañadas, no las tires, las vamos a reparar. Muchas veces tenemos baterías de este tipo en casa y en la mayoría de los casos no agarran carga y las tenemos por ahí tiradas en el trastero. Entonces, en este vídeo vamos a ver una forma fácil de poder solucionar ese problema y tener las baterías nuevas como el primer día. Como podéis fijar, tenemos una batería de coche y tenemos dos baterías de motocicleta. En este caso son baterías de 12 voltios de ácido. Vamos a ver qué voltaje tenemos en esta batería. Colocamos aquí en 20 voltios de directa y vemos que en esta batería tenemos 3 voltios. Está totalmente reventada. Más que es una batería que se cargó hace poco. Y aun a pesar de que se cargó hace poco, tenemos un resultado de 3 voltios. Y si le aplicamos una carga, vamos a aplicar una carga con esta bombilla. Y como podemos ver, no es capaz ni de levantar la bombilla. Vamos a probar con esta, que es una bombilla de coche, y ahí podemos ver que nada de nada. Vamos a ver el voltaje de esta otra batería. Tenemos prácticamente el mismo resultado, 3.97. Está prácticamente reventada. Si probamos con la bombilla, no hace absolutamente nada. Vamos a ver qué voltaje tenemos en esta. Y aquí vemos un resultado de 1.89. O sea que esto más reventado ya no puede estar. Esto no levanta la bombilla ni de broma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento? Vamos a empezar con esta batería, que vemos que está prácticamente muerta. Aquí vemos que tenemos una tapita y hay que meter el destornillador, lo hay que meter por aquí. Y sale esta tapa. Muchas veces está pegada, tiramos de ella y ya sale. Y ahora accedemos a los taponcitos. Metemos el destornillador. Y ahora vamos a utilizar este sulfato de magnesio, que lo podéis conseguir en la farmacia o tiendas especializadas de veterinaria. Aquí lo conocemos como sulfato de magnesio. En algunos sitios se le conoce como sal Epsom o sal inglesa. Entonces vamos a hacer con el sulfato de magnesio. Yo en este caso ya lo pasé para este botito. Y vamos a ir echando un poquito de sulfato de magnesio en los agujeritos. No es necesario echar mucho, podemos echar un poquito a cada agujerito. Acordaros de tomar todas las medidas de precaución, utilizar gafas, un lugar ventilado y a la hora de cargarlo podéis poner un pañito encima para que si sale algo de ácido que lo coma el pañito. Bien, desde que ya tenemos hecho eso, ahora el siguiente paso, vamos a utilizar una botella de agua destilada. Yo previamente la pasé para un botecito. En este caso debería de ser destilada. No nos vale el agua del grifo, sino que tiene que ser destilada. La podéis encontrar en prácticamente cualquier sitio. Agua destilada. Yo ya la tengo aquí en este botecito. Y ahora vamos a ir introduciendo el agua ahí.
Bien, desde que tenemos hecho eso, ahora pasamos un pañito, colocamos los taponcitos y vamos a poner a cargar la batería. Vamos a poner a cargar la batería y ver el resultado. Mientras carga la batería, vamos a hacer el procedimiento con la grande. Para esta batería vamos a tener que utilizar una llave inglesa como esta, y adaptarla a la tuerca. Vamos a echar el sulfato de magnesio. Y ahora vamos a echar el agua destilada. Vamos a volver a repetir. Esta batería estaba seca de todo. Pasamos un pañito. Y ahora vamos a poner también a cargar esta batería. Bien, ya cargamos la batería. Vamos a ver ahora qué voltaje tenemos. Y ahora vemos que tenemos un voltaje de 12.60. Ahora, si le aplicamos una carga, vamos a aplicar una carga con esta bombilla de coche de 12 voltios. Conectamos. Y ahora la cosa cambia. Vamos a conectar el multímetro y aplicarle la carga. Y ahí podemos ver que le aplicamos la carga y no baja el voltaje absolutamente nada. Lo que nos indica que el resultado fue todo un éxito. Vamos a probar con la otra batería. Bien, ya cargamos la batería, la dejamos cargando de un día para otro y vamos a ver ahora qué voltaje tenemos. Y ahí vemos un resultado de 12.23. Ahora vamos a aplicar una carga. Vamos a aplicar una carga con esa bombilla de 12 voltios. Y ahí podemos ver el resultado. Ahí tenemos los 12 voltios. Vamos a aplicar la carga. Aplicamos la carga. Y todo nos indica de que esta batería quedó reparada correctamente. Como podéis ver, es una manera fácil de poder reparar todas aquellas baterías que tenéis tiradas por ahí por casa y darles un nuevo uso. Yo ahora tengo estas 3 baterías que estaban dañadas, las tengo como el primer día otra vez, a coste prácticamente cero. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribís al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.